Hola, bienvenido otra semana más a mi podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Te interesa la psicología? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la personalidad y cómo se determina? La personalidad es uno de los temas más fascinantes de la psicología y a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Sobre todo porque cuanto mayor me hago y cuantas más personas conozco, más me maravilla lo diferentes que podemos llegar a ser los seres humanos. Y eso es precisamente lo que nos hace únicos. Si este tema te parece tan interesante como a mí, te invito a que te quedes conmigo y escuches este episodio hasta el final. Te prometo que te va a gustar. If you enjoy my content and my podcast, please consider supporting my work by going to thespanishnotebook.com/supportmywork. You can make a one-time contribution or a monthly one. Either way, I'll really appreciate it. With your help, I'll be able to keep offering you high-quality content for free, as well as producing this podcast for a very long time and with no external advertising. Thank you so much. Muchas gracias. Empezamos. ¿Qué es la personalidad? La personalidad se define en líneas generales como un conjunto de patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento que un individuo manifiesta a lo largo del tiempo y que lo hacen único. Nuestra personalidad, en definitiva, es nuestra manera de pensar, de sentir y de comportarnos. Aunque es generalmente estable, la personalidad está sujeta a la influencia de nuestro entorno. Por ejemplo, puedes reaccionar de forma distinta en una emergencia. Es organizada y consistente, ya que tendemos a expresar ciertos aspectos de nuestra personalidad en distintas situaciones. La personalidad es la responsable de nuestros comportamientos y reacciones hacia los demás. Tu personalidad determina cómo eres y cómo ves el mundo, el trabajo o la carrera profesional que eliges, tus valores, tus preferencias personales, tu estilo de vida. Todos ellos se ven influidos por tu personalidad. La evolución de las teorías de la personalidad. La personalidad, por supuesto, no es algo tan simple. Por ello, los psicólogos no se ponen de acuerdo en una sola definición sobre qué constituye la personalidad. Tratar de entender por qué somos como somos siempre ha fascinado al ser humano. Por ello, hay muchas teorías desarrolladas desde diferentes perspectivas. La biológica, factores genéticos o el clásico naturaleza versus crianza, la conductual, influencia del entorno, la psicodinámica, influida por Sigmund Freud, la humanista, libre albedrío y experiencia individual, y la de rasgos de personalidad, identificación y medida de ciertas características y las diferencias entre individuos. Algunas de ellas intentan abordar áreas específicas de la personalidad y otras intentan explicarla de forma mucho más amplia. Como no puedo hablar de todas ellas en un episodio, voy a centrarme en ofrecerte una perspectiva histórica, hablarte de la teoría psicodinámica de Freud y a explicarte la teoría más reciente, más estudiada por los científicos y la más validada empíricamente, la teoría de rasgos, y en concreto los 5 grandes rasgos o los 5 factores de la personalidad. Incluso antes del desarrollo de la psicología moderna como disciplina científica, ya existían teorías que trataban de explicar qué influía en la personalidad de los individuos. En la antigua Grecia, Hipócrates describió el famoso modelo de los 4 humores, que luego Galeno desarrollaría. Esta teoría describía 4 temperamentos: el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Los 4 humores hacen referencia a 4 líquidos de nuestro cuerpo y se creía que el desequilibrio, exceso o falta de estos líquidos causaba los distintos temperamentos. Cada uno de ellos se relacionaba con uno de estos líquidos, además de con uno de los 4 elementos y con una de las 4 estaciones del año. Vamos a verlos. Temperamento colérico, humor bilis amarilla, elemento fuego, estación verano. La bilis amarilla se asociaba con personas de naturaleza colérica, ambiciosas, decididas, agresivas y de mal genio. Temperamento melancólico, humor bilis negra,
elemento, tierra, estación, otoño. La bilis negra se asociaba a personas de naturaleza melancólica. De hecho, la palabra melancolía, como se llamaba hasta hace muy poco a la depresión, significa en griego literalmente bilis negra. Temperamento flemático. Humor, flema. Elemento, agua. Estación, invierno. La flema se asociaba con personas de carácter reservado. Temperamento sanguíneo. Humor, sangre. Elemento, aire. Estación, primavera. La sangre se asociaba con personas entusiastas, activas y sociales. Personalmente, conocí esta teoría cuando estudié a Shakespeare en la carrera universitaria de estudios ingleses. La literatura es un reflejo de las sociedades y de los momentos históricos. Shakespeare es una fuente importante de conocimiento sobre la medicina en la época isabelina y, por supuesto, sus obras también nos revelan información sobre el aspecto más social de la historia de la medicina. En la época del dramaturgo y poeta inglés, la teoría de los 4 humores todavía estaba vigente. En el caso de Shakespeare, esta explicación de la personalidad influyó en la creación de algunos de sus personajes más famosos. Por ejemplo, en Enrique IV, cada uno de los 4 personajes principales representa uno de los 4 temperamentos. Todavía hoy, en el siglo XXI, la astrología y los signos del zodiaco pretenden determinar la personalidad dependiendo de la supuesta posición de las estrellas y los planetas el día de tu nacimiento. Las pseudociencias no son nada nuevo, por supuesto. Siempre ha habido teorías o explicaciones sin ninguna base científica. Estas creencias intentan explicar de una forma muy simplista y sin ninguna base empírica algo tan complejo como es la personalidad humana. Pero incluso a los médicos se les puede ir la pinza, como decimos en España. En los siglos XVIII y XIX se desarrollaron 2 teorías principales para explicar la personalidad. Una de ellas fue la frenología, que además disfrutó de popularidad hasta el siglo XX, aunque evidentemente la investigación científica la ha desacreditado por completo. La frenología pretendía explicar los rasgos de la personalidad mediante la medida de las protuberancias o bultos del cráneo. Se creía que esas protuberancias se debían al tamaño de las distintas regiones del cerebro y que eso determinaba la personalidad de los individuos. La fisiognomía, por su parte, aunque ya existía desde la época antigua y medieval, en los siglos XVIII y XIX se utilizaba para evaluar la personalidad según la apariencia física del individuo. En esos siglos, la fisiognomía fue incluso propuesta como método para detectar tendencias criminales. Sin embargo, por suerte, fue desacreditada como falsa. Somos afortunados de vivir en el siglo XXI, ¿verdad? Hi there, Spanish lover. Welcome, and I really appreciate that you're listening to this podcast. I hope that you're enjoying it and finding it helpful. Have you been considering improving your Spanish online with a private tutor? Maybe you've been studying by yourself for a while and you need that human interaction to get more fluent and become more confident. Or perhaps you're attending group lessons or are going to a language school but don't feel that you have enough time and opportunities to speak. Working with a private teacher means that you'll have all the attention to yourself and your goals. You'll have someone to help you, guide you, and motivate you. Speaking is definitely the most daunting part of learning a language. With conversation and oral expression lessons, you'll expand your vocabulary and become more confident. You'll lose that fear of speaking. If you're looking for fun, rewarding, and engaging Spanish lessons, please visit my website, thespanishnotebook.com, for more information and to book your free 45-minute trial lesson with me. Thanks so much for being here. Enjoy the rest of the episode. La teoría psicodinámica de Freud. El inconsciente. En la teoría freudiana, el inconsciente es nuestra reserva de sentimientos, pensamientos, urgencias y recuerdos que se guardan fuera de nuestro conocimiento consciente. Según Freud, el inconsciente influye constantemente en nuestro comportamiento y experiencias, aunque no nos demos cuenta de que esas influencias están ahí. La mayoría del contenido del inconsciente es aquello que nos parece inaceptable, desagradable o que puede causar problemas, como la ira,
los comportamientos compulsivos, la angustia o los problemas en nuestras relaciones. El ello, el ego y el superego. Según la teoría psicoanalítica y de la personalidad de Freud, la personalidad se estructura en tres partes: el ello o el id, el ego y el superego. Los tres elementos trabajan juntos y cada uno tiene un rol en la formación y en el equilibrio de la personalidad de cada individuo. Vamos a ver cuál es el papel de cada uno. El ello es ese pequeño demonio en nuestro hombro. Es la parte más primitiva e instintiva de nuestra personalidad. Se compone de la parte heredada o biológica de la personalidad e incluye el instinto sexual, la agresividad y los deseos innatos. El ello se basa en el principio del placer, es decir, busca la gratificación inmediata de las necesidades. El ego se desarrolla a partir del ello y se asegura de que los impulsos se expresen de una forma apropiada en el mundo real. Digamos que el ego maneja expectativas, trata de ser realista y de actuar de forma razonable. El ego se basa en el principio de la realidad, es decir, satisface los deseos del ello de forma realista y socialmente aceptable. El superego es el angelito en el otro hombro. Según Freud, emerge a partir de los 5 años. Esta parte de la personalidad contiene los principios morales, los ideales y la ética que adquirimos de nuestros padres y de la sociedad. El superego nos proporciona una guía para hacer juicios y trata de perfeccionar y civilizar nuestro comportamiento. He mencionado antes que hay muchísimas teorías desde muchas perspectivas, pero de todas ellas, la teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad presenta la mayor validez y está respaldada por un gran número de estudios e investigación. Hasta el momento parece ser la teoría más fiable y empíricamente validada. En la actualidad se utiliza en diferentes contextos y se toma como referencia para el análisis y la observación de diferentes fenómenos dentro de la psicología. Las teorías de los rasgos de la personalidad han intentado determinar desde hace tiempo cuántos rasgos de personalidad existen exactamente. Las primeras teorías sugerían una variedad de posibilidades. Por ejemplo, en 1936, Gordon Allport elaboró una lista de 4.000 rasgos de personalidad según los adjetivos del diccionario de la lengua inglesa. Luego, en 1957, tras reducir el número a 171 rasgos, Raymond Cattell identificó su teoría de los 16 factores o dimensiones de la personalidad, que dio lugar al cuestionario de los 16 factores de la personalidad, 16PF en inglés. Muchos investigadores en la actualidad creen que existen 5 rasgos fundamentales de la personalidad. La teoría de los 5 grandes rasgos se ha venido desarrollando durante muchos años por diferentes investigadores. Comenzó con el trabajo de D.W. Fisk en 1949, más tarde ampliado por otros como Norman en 1967, Smith también en 1967, Goldberg en 1981 y McCrae y Costa en 1987. Es importante saber que cada uno de estos 5 factores o rasgos de la personalidad representa un rango entre 2 extremos. Ahora te explico cada uno de ellos. Apertura a la experiencia. Este factor representa la inclinación a acoger o estar abierto a entender nuevas ideas y conceptos. Determina el nivel de aventura y creatividad de un individuo. Si eres una persona muy creativa, te encanta probar cosas nuevas y eres de ideas bastante progresistas, probablemente puntúas alto en este rasgo. En cambio, si eres una persona conservadora y no te gustan nada los cambios, tu puntuación será baja. Responsabilidad. Este factor está asociado a la disciplina, la organización, la planificación y la atención al detalle. Determina el nivel de atención y estructura de un individuo. Si tienes tendencia a procrastinar, no te gusta la estructura y tienes la casa hecha un desastre, probablemente puntúes bajo en responsabilidad. En el otro extremo, si eres muy disciplinado, te gusta planificar y terminar las cosas a tiempo, vas a puntuar alto en responsabilidad. Extraversión o extroversión. Este factor mide la sociabilidad y la expresividad emocional de un individuo.
Determina lo que conocemos como ser más extrovertido o más introvertido. Si puntúas alto en extraversión, probablemente disfrutas cuando eres el centro de atención, te encanta conocer gente nueva, dices las cosas antes de pensarlas, haces amigos con facilidad y te recarga las baterías estar rodeado de gente. En cambio, si prefieres pasar tiempo solo, te sientes agotado después de socializar, te cuesta empezar conversaciones y odias ser el centro de atención y hablar de cosas triviales, lo más probable es que puntúes bajo en extraversión. Amabilidad. Este factor se relaciona con la capacidad del individuo de poner las necesidades de otras personas antes que las propias. Determina el nivel de cooperación y la consideración por los demás. Si puntúas bajo, probablemente no te interesas mucho por otras personas o por sus sentimientos. Insultas y menosprecias a los demás y tiendes a la manipulación. Sin embargo, vas a puntuar alto si sientes mucho interés, empatía y preocupación por otros, te gusta ayudar a los demás y contribuir a su felicidad. Neuroticismo. Este factor tiene que ver con la tristeza, los cambios de humor y la inestabilidad emocional. Determina el nivel de la estabilidad del estado de ánimo y de la resiliencia emocional. Si te estresas con facilidad, tienes cambios de humor, te preocupas por muchas cosas y experimentas ansiedad, bienvenido al club. Todo apunta a que puntúas alto en neuroticismo. Si tu caso es el contrario y tienes estabilidad emocional, manejas muy bien el estrés, sueles estar relajado, no te preocupas y además raras veces estás triste o deprimido, considérate afortunado porque vas a puntuar bajo en neuroticismo. Eso es un regalo, disfrútalo. Recuerda que, como todo en la vida, en la personalidad no todo es blanco o negro o 0 o 10. Aunque podemos puntuar muy alto en uno o más rasgos y muy bajo en otros, en muchos casos vamos a situarnos en niveles intermedios. También puede darse el caso de dos tipos de personas con niveles muy altos de un rasgo que se diferencian en otro. Por ejemplo, un científico y un artista van a presentar niveles altos de apertura a la experiencia. Sin embargo, el científico va a puntuar alto en responsabilidad y el artista bastante bajo. ¿Cómo investigan los científicos la personalidad? No existe una técnica perfecta en el estudio de la personalidad y todas presentan fortalezas y debilidades, es decir, todas tienen ventajas e inconvenientes. Vamos a verlas. El método experimental. El investigador controla y manipula las variables y mide los resultados. Esta es la forma más científica de investigación, pero puede presentar complicaciones a la hora de medir aspectos más internos y abstractos, como las emociones, las motivaciones o los impulsos. Con este método se observa la causa-efecto entre distintas variables de interés. Estudios de caso y autoevaluación. Suponen el análisis en profundidad de un individuo y de la información proporcionada por éste. En lugar de depender de las interpretaciones del observador, esta técnica depende de la memoria del individuo analizado. Por ese motivo, este método suele ser muy subjetivo y sus hallazgos son difíciles de extrapolar a la población general. Investigación clínica. En este caso, se recopila información de pacientes en el ámbito clínico durante el curso de su tratamiento. Muchas teorías de la personalidad se basan en este tipo de investigación. El inconveniente es que al estudiar a individuos únicos con comportamiento anormal, de nuevo, los descubrimientos suelen ser muy subjetivos y difíciles de generalizar. Pues aquí termina el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? Espero que las notas con las traducciones al inglés te hayan ayudado un poquito a entender. Muchas gracias y espero que hayas disfrutado tanto escuchando el episodio como yo lo he hecho produciéndolo e investigando sobre este tema tan interesante. Recuerda que me puedes contactar directamente en Anchor o en Spotify, así como mandarme un mensaje directo o un comentario en Instagram o en Facebook. Si lo prefieres, puedes enviarme un correo electrónico a zulemaspanishteacher@outlook.com. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. ¡Chao!